Northern Technologies, la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Les habla Perla Corral, BDM de Northern Technologies. Les doy la más cordial bienvenida y espero que todos se encuentren muy bien, así como sus familias, compañeros y amigos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles este webinar que preparamos para nuestros clientes en colaboración con nuestro socio de negocios Cisco. El webinar durará aproximadamente 40 minutos. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas, las cuales ustedes pueden ir escribiendo en el chat para luego darles lectura. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy hablaremos sobre los retos de TI, específicamente de ciberseguridad que enfrentamos a partir de esta pandemia, cuales sabemos que se han exponenciado. Algunas organizaciones pues no tuvieron tiempo para prepararse ante estos escenarios, como el aumento exponencial de trabajo remoto, lo cual aumenta la vulnerabilidad y riesgos en ciberseguridad. Y bueno, para entrar en materia de estos enormes desafíos y sus posibles soluciones, los voy a dejar en manos de dos ponentes con una gran experiencia. Me complace mucho en anunciar y darle la bienvenida a Gilberto Vicente. Él es Cybersecurity Sales Director de Cisco México y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de información y comunicaciones, con foco particular en ciberseguridad. También le damos la bienvenida a nuestro director general y cofundador de Northern Technologies, Raúl Rico. Y bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos. Iniciamos con el Webex. Adelante, Gilberto y Raúl. Gracias, Perla. Un placer estar con ustedes. Raúl, tú tienes control de la presentación, ¿verdad? Correcto, ¿qué tal? Buen día. De nuevo, Raúl Rico, un gusto estar con ustedes. Hoy queremos hacer una charla de amigos con mi buen y muy querido amigo Gilberto Vicente y con cada uno de ustedes. Hay muchos temas que queremos compartir con ustedes, tres de ellos en particular que creemos que son en este momento elementos fundamentales. La importancia de actuar oportunamente ante los retos que estamos enfrentando. ¿Qué vendrá con esta nueva normalidad y puntualmente con el trabajo remoto como uno de los elementos clave de esta nueva configuración? Y sobre todo también cómo la tecnología puede empoderar este enfoque integral para hacer frente a estos retos. Entonces, pues de nuevo un gusto, Gil, tenerte por aquí. En verdad, amigo, mil gracias por tu tiempo, por esta charla que vamos a estar desarrollando. Y pues buscando iniciar con esto y recordándoles que vamos a tener este chat de preguntas y respuestas. Si nos quieren ir enviándolas, parte de nuestro equipo ahí de producción va a estar contestándolas. Algunas las reservamos para el final. Y pues entrando en materia, Gil, un poquito cuéntanos la importancia de responder en este momento ante la velocidad que se ha venido, con la que se ha venido propagando la pandemia. Pues, muchos analistas hablan de que ha crecido enormemente el uso de las plataformas, ¿no? Facebook dice que el 50% de consumo ha crecido el uso de cada una de las plataformas. Otros analistas hablan 60-70% de aumento en el uso de plataformas digitales y en Internet en general. ¿Cómo se refleja esto en el escenario de amenazas y cuál es la importancia, cuál es el momento para actuar y cómo es lo más prudente para hacerlo? Bienvenido, Gil. Muchas gracias, Raúl. Felicidades a Northern, a todo el equipo, por hacer realidad esta sesión. Un placer, amigo, poder acompañarlos en esta oportunidad. Y bueno, por supuesto, desear que las personas que nos ven, que nos escuchan, estén muy bien, al igual que su familia. Lo que bien señalas es súper importante. Paradójicamente, hoy vivimos una dinámica en la que estamos resguardados en el plano físico. Se nos habla y se nos sugiere mucho tener presente el famoso tema del distanciamiento social, pero paradójicamente
estamos extremadamente expuestos en el mundo digital. ¿Okay? Esa es una realidad, porque el consumo de las tecnologías de información ha crecido de manera exponencial. Tú dabas ahí unos datos muy oportunos. Se habla de que el incremento en el ancho de banda, nada más en México, está por arriba del 100%, de acuerdo a distintas fuentes. Y esto pues es entendible tomando en consideración pues que hoy trabajamos de manera remota y lo hacemos desde nuestra casa, Soy enfático en ese sentido porque el trabajo remoto no es nuevo, lo hemos venido escuchando hace ya algunos años. Sin embargo, el hecho de que ahora lo hagamos desde casa nos lleva a tener una superficie de ataque, como normalmente se le denomina esto, mucho más expuesta. ¿Okay? Hay algunos casos pues bien particulares en los que prácticamente, pues bueno, hoy hay que reconocer que coexistimos con nuestra familia, con personas que hacen uso también intenso de los recursos de cómputo, de dispositivos que tienen la posibilidad de conectarse a internet, televisiones inteligentes, consolas de videojuego y distintos dispositivos, gadgets que hoy están presentes en nuestro entorno cotidiano, y esto pues viene a acrecentar de manera considerable todo esto, porque a diferencia del pasado, donde teníamos pues bueno, la posibilidad de estar resguardados por una inversión fuerte y por recursos tecnológicos que quizá en la oficina y en el corporativo la organización había puesto a nuestra disposición para poder protegernos, hoy el escenario es totalmente distinto. ¿Okay? Las puertas y las ventanas, utilizando una analogía al plano físico, pues son muchas más. ¿Okay? Y son muchas veces elementos sobre los cuales tenemos poco control o hemos tenido en el pasado poco interés de poder enfrentarlo. Hablar de los distintos casos, y creo que por ahí hay un slide en tu presentación que lo ilustra muy bien. Hablar de los casos per se, pues es importante, por supuesto, pero lo que siempre comentamos nosotros con las personas es de nada, o sea, no, lo que tenemos que hacer es abstraernos un poquito del detalle, es decir, de las distintas definiciones que hay de código malicioso y de distintas amenazas que por supuesto existen, porque para más bien focalizarnos en entender la perspectiva desde un enfoque más de riesgo. Y por eso es que hablamos incluso hoy día como la tormenta perfecta. ¿Okay? Las amenazas siempre han existido, código malicioso, spam, phishing y diversas casos bien particulares, y son precisamente ese tipo de situaciones que no necesariamente están bajo nuestro control. Pero por otro lado, hoy tenemos una situación en la que las vulnerabilidades, esas debilidades en los procesos, en los sistemas, en el comportamiento humano, son todavía mayores, porque de nueva cuenta tenemos más dispositivos sobre los cuales tenemos que ocuparnos en su protección. El Wi-Fi que tenemos en casa, por ejemplo, los elementos que conviven en nuestro entorno y que son utilizados por nuestra familia, y que lo que buscan precisamente es afectar un activo, donde ese activo hoy se caracteriza por ser nuestra identidad. Ahorita creo que la charla nos va a permitir hablar ya de casos particulares, pero esas tres variables, la correlación de esas tres variables son lo que se conoce como riesgo digital. Entonces, hoy tenemos la tormenta perfecta. No se trata de generar paranoia, sino más bien sembrar el sentido de urgencia y reconocer que hoy más que nunca es fundamental enfrentar esta situación. Oye, Gil, muy importante este tema. A ver, tenemos que generar conciencia más que estar generando miedo. Pero sin duda resulta abrumador para muchos de nosotros y en general para todas las organizaciones y las personas en sus casas el entender cuáles son estos riesgos y si bien dices, no necesariamente puntualizar en temas demasiado técnicos, pero sí entender, no sé si nos puedas ayudar a comprender un poco más cuáles son estas amenazas para que todos podamos saber hacia qué debemos de prestar mayor atención pensando en estos riesgos que están existiendo actualmente en esta tormenta perfecta de la que nos estás hablando. Gracias, Raúl. Y bueno, tu acotación es bien importante. No, lo peor que puede ocurrir
en esta dinámica es caer en el estrés, porque el estrés nos paraliza, ¿ok? Y no nos mueve a la acción. Lo que tenemos nada más que entender es que la situación que vivimos confinados en nuestro hogar nos lleva y sobre todo resguardados de la famosa pandemia, nos lleva también a reconocer que los problemas que hoy se presentan son problemas que han existido hace ya muchos años, con la única salvedad de que hoy aprovechan una coyuntura que se llama coronavirus, la pandemia, para alrededor de esto volcar todas las estrategias de engaño y de propagación, o sea, engaño hacia el usuario, apalancándose por supuesto de ingeniería social y de desarrollo de código malicioso o de campañas para poder persuadir al usuario a exponer su identidad. ¿Okay? Entonces, para darte una idea, hoy nosotros tenemos identificado que a partir de esta situación hay aproximadamente 120,000 nuevos sitios, y sigue el número creciendo, asociados a este tema, de los cuales el 75% son maliciosos y el 81% lo que busca es sacar provecho de credenciales comprometidas, robar nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿Okay? Entonces es un tema de moda, porque hoy el sentido de inmediatez o la necesidad que tenemos de acceso a la información asociado a esto, pues nos rebasa o rebasa a nuestros usuarios. Queremos compartir la última nota que nos llegó asociada a la pandemia, el último programa social que a lo mejor está del gobierno o de la iniciativa privada o alguna nueva promoción. Queremos compartir el meme que nos parece también muy, muy atractivo y no validamos la autenticidad, la fuente de quien nos está compartiendo todo esto. Entonces, eso ha ocasionado que de nueva cuenta el tema central y en el que el confinamiento nos obliga a usar mucho de la tecnología, nos expone de manera creciente. ¿Okay? Sin embargo, y como lo vamos a seguir platicando en esta charla, los temas no son nuevos y si tomamos ciertas consideraciones fundamentales, podemos en gran medida reducir nuestro nivel de exposición. Claro. Gil, la velocidad con la que se ha propagado este tema de la pandemia ha obligado a muchos de nosotros en diferentes aspectos de la vida a irnos adecuando a una velocidad pues, cada vez mayor, que era inesperada. En las organizaciones, proyectos que tienen que ver con ciberseguridad, con tecnología, pues normalmente tienen un proceso de gestación, un proceso de desarrollo, pero bueno, ante esta nueva realidad que estamos viviendo hoy mismo, ¿cómo ves tú qué tanto se debe de acelerar? ¿Cuál es el momento de actuar para protegernos? ¿Y cuál es tu recomendación, sobre todo en ese tema, ¿no? En la velocidad de acción y de reacción ante esto que estamos viviendo? Sí, pues bueno, con toda humildad tenemos que reconocer que ya veníamos siendo impactados por la tan mencionada transformación digital, en la que las tecnologías de información se han convertido en un medio para poder hacer a las empresas y a los individuos más competitivos, más eficientes, más productivos, etcétera, ¿no? La pandemia fue el tsunami. Fue el tsunami que asociado a esta tormenta llegó y nos obligó a tomar decisiones. El momento es ahora, ¿ok? Ahora, hay que reconocer que esto que estamos viviendo es la nueva normalidad, ¿ok? Y en la que el trabajo remoto desde casa llegó para quedarse, ¿ok? Y las organizaciones, de acuerdo a nuestras interacciones con los analistas, en un principio entraron en una fase de shock, ¿okay? Es decir, y como todos nosotros, como todos, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Y qué tan apremiante es mandar a nuestra fuerza de trabajo a su hogar? ¿Está dentro de nuestras posibilidades? Y si está dentro de nuestras posibilidades, ¿qué tendríamos que considerar? Y es justamente lo que me gustaría mostrarles ahorita, ¿no? En ese roadmap, ¿okay? Digamos, de camino a la nueva normalidad, hay el escenario que hoy vivimos, ya pasó el shock, creo, hay una fase de reorganización y entonces, ok, ya sabemos que eso es de lo que dependemos,
pues garanticemos la conectividad. Que mandemos a las personas a su hogar, por supuesto, pero asegurémonos de que estén alcanzables y que tengan la posibilidad de seguir haciendo lo que hacen apalancados de la tecnología, que tengan una buena conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Asegurémonos, ahora sí, de que en ese ambiente de operación no vayan a exponer en mayor medida a la organización, porque en un principio había que mandarlos a casa, había que garantizar la conectividad, pero hoy las organizaciones todavía, y así seguirá siendo, yo creo que por unas semanas más, quizás hasta meses, pues se ven en la necesidad de blindar las distintas aplicaciones, los distintos dispositivos y ayudar a que el usuario no exponga en el uso de las tecnologías de información a la empresa. ¿Ok? Porque, ojo, la empresa sí es responsable de ello. Aunque esté el usuario trabajando desde casa, por supuesto que la empresa es corresponsable de la educación y de establecer los procesos que ayuden a que esto se haga cuidando la confidencialidad, la integridad y, por supuesto, la disponibilidad de los servicios. Para entonces habilitar ese espacio virtual. Ahora, a mediano plazo, que es la famosa nueva normalidad, esto se va a convertir en una situación permanente en la que administrar el riesgo, es decir, el ver esto desde una perspectiva mucho más integral, o sea, no solamente para apagar incendios, llegó para quedarse. ¿Okay? Y en consecuencia las organizaciones van a tener que adoptar esto como un servicio, como un escenario de misión crítica y asegurar que de nueva cuenta los procesos, la tecnología y la gente convivan de manera oportuna para poder seguir manteniendo la operación de las organizaciones. ¿Ok? Reforzando un poco esto que mencionas de que esto llega para quedarse, me vino a la mente un estudio que recientemente revisamos por acá en Northern. Hablaba de las organizaciones que en principio tenían la tecnología suficiente para trabajar en esta modalidad de teletrabajo, solo el 49% lo están haciendo de manera rutinaria, ¿no? Hoy día están obligadas todas a hacerlo, pero también muy interesante, el estudio reflejaba que aproximadamente el 69% de los CFOs, ¿no?, que están involucrados sin duda en toda esta dinámica, piensan que el tema de home office, el teletrabajo, es la alternativa que continuará, no solo por el tema de sanidad, sino por el tema de costos. Hoy muchas empresas se han visualizado la reducción de costos en espacio de oficina, en movilidad y otras tantas cosas, y han experimentado la productividad que puede ofrecer el teletrabajo. Entonces, sin duda esto llega para quedarse, pero ¿cuáles son los riesgos que visualizas? ¿Cuáles son los temas de seguridad? Pensando en que tenemos que ya normalizar este modelo y asegurarlo, como bien dices, pasando de esa emergencia de movernos hacia él. ¿Cuáles son esos grandes riesgos y esos elementos de seguridad que las organizaciones, desde tu perspectiva, deben de tomar en cuenta? Antes de tocar esos puntos, bueno, ya ahorita los menciono, creo que sobre eso que mencionas, que es súper importante, hay también que reconocer una convergencia de dos cosas que ya veíamos venir y que hoy toman más relevancia que nunca. Okay, ya mencioné el famoso tema de la transformación digital y el empoderar, el habilitar a los usuarios a que en esta nueva dinámica de uso y de consumo de la tecnología lo puedan hacer desde cualquier parte, desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo, etcétera. Y hoy efectivamente estamos recluidos tenemos que focalizarnos mucho en el escenario en casa, ¿no? Sin embargo, hay otro tema que ya veíamos venir con mucha fuerza, que es el famoso tema de la resiliencia. Un término que también está de moda en todos los contextos de nuestra vida, pero que desde el punto de vista digital también toma mucha fuerza. En el pasado, las organizaciones decían, pues bueno, busquemos la manera de prevenir esta situación. Y de hecho, vamos, los puristas de la seguridad digital, pues hablaban de eso, ¿no? El escenario ideal es prevenir, porque si no, después es muy costoso, etcétera. Sin embargo, ya con la transformación digital era todo un reto hablar solamente de la prevención. ¿Por qué? Pues porque la superficie de ataque es muy diversa. No porque necesariamente los administradores de tecnología o los oficiales de seguridad lo hayan hecho mal,
La porosidad hoy a la que estamos expuestos es muy grande. Cualquier cosa se puede conectar a Internet. El usuario sigue siendo bastante inocente en el uso de las tecnologías de información, ¿ok? Y hay un ecosistema que busca afectarnos. O sea, ya era muy difícil hablar de la prevención como el estado ideal, o si no, era casi aspiracional. ¿Qué pasa entonces hoy día? Hoy tenemos que asumir una postura más pragmática en la que hay que reconocer que los problemas van a ocurrir. ¿Okay? ¿Y qué hacemos cuando estos ocurran? ¿Cómo regresamos a un estado natural o a un estado óptimo? Que es precisamente la definición de resiliencia. Entonces, eso llegó para quedarse. Y por eso es que mencionaba administración del riesgo, pero también podría fácilmente decir administración del riesgo y resiliencia, por supuesto. ¿Okay? Porque efectivamente, esto no sabemos en qué porcentaje, pero no será en menos de un 25-30% la adopción de trabajo remoto seguro desde casa a partir de la nueva normalidad y distintas cosas que se mencionan ya bastante en las noticias. Sobre los ataques, y de nueva cuenta, tenemos que reconocer que hoy son dos temas en los que tenemos que focalizarnos. Proteger la conectividad y los aplicativos que hoy utilizamos, porque eso es algo que se explota por parte de ese ecosistema del crimen, que de nuevo sabe que estamos trabajando de forma remota y en nuestras casas. O sea, sabe que ahora no hay que ir a pegarle al corporativo, al data center, sino más bien al usuario con campañas dirigidas, ¿ok? O a los dispositivos que están alrededor y que probablemente permiten brincar fácilmente a la laptop, al dispositivo que se conecta a la organización o al servicio crítico, ¿no? Tenemos que blindar y trabajar más que nunca en la famosa higiene digital. Cómo educar al usuario con mensajes que conecten, con mensajes fáciles de entender y recomendaciones muy prácticas, fáciles de implementar, que ayuden a blindar contra ataques de ingeniería social, que sigue siendo y lo será por siempre el camino más fácil para el robo de identidad y que deriva en otras cosas. Código malicioso, extorsión digital, como el famoso ransomware, problemas financieros o de robo de credenciales para poder entrar a ciertos servicios críticos, etcétera, etcétera. Todo parte de esos dos escenarios y sobre ellos hay que hacer un zoom para ver cómo los enfrentamos. Gil, has hablado de temas sumamente interesantes, la importancia de tener conciencia, la importancia de entender esta nueva superficie de riesgo que existe, ya estando no protegidos por toda la infraestructura corporativa, estando en casa, la resiliencia, pero también en un sentido de visión, y amigo, voy haciendo un ejercicio de visualización, un poco de adivinar qué viene en los próximos meses y quizá algunos años en esta nueva normalidad. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que va a haber como tendencias a partir de esta experiencia que estamos viviendo con la pandemia? Sí. Pues bueno, esta situación desafortunadamente no parece ser que se vaya en el corto plazo y tenemos que si me permites la analogía, así como hoy sabemos que tenemos que cuidar más que nunca nuestra salud, que tenemos que subir nuestras defensas, que tenemos que dejar de exponernos tanto como sea posible, de la misma manera en el plano digital hay que hacer lo propio. ¿Okay? Y porque, de nuevo, nuestra exposición, sin exagerar, es quizá mayor. O sea, estamos blindados en el tema físico, pero sobreexpuestos en el plano digital. ¿Ok? Entonces, este tema llegó para quedarse, eso es una realidad. Esto se va a convertir en un servicio de misión crítica. Ya tú lo mencionabas, ¿no? Hay diversos estudios que hablan de a qué grado esto se va a convertir ya en una práctica de facto para las organizaciones o en qué porcentaje. Se habla de no menos de un 25%. ¿Ok? Y hay que estar preparados porque, de hecho, ya hay muchos entes reguladores que están empezando a considerar actualizar la regulación para incorporar, por ejemplo, los famosos simulacros. Así como hoy tenemos simulacros ante un terremoto, perdón, cómo tener un simulacro ante una situación de contingencia
como la que estamos viviendo actualmente. ¿Ok? E incorporar, como mencionaba, la resiliencia. Yo lo que siempre le menciono, por ejemplo, específicamente a los oficiales de seguridad o a los responsables de TI es, con humildad, reconozcamos que esta situación nos obliga a cambiar nuestro enfoque y dejar de comportarnos como, o querer hacerla de Superman, asumiendo que tenemos todo bajo control. Con humildad hay que decir, no está bajo control. La organización es sensible a ello, a todos los niveles. Y en consecuencia, aprovechemos en el buen sentido de la palabra esta experiencia que nos deja esta situación para más bien incorporar un plan de respuesta a incidentes, ¿okay? Para poder hablar más bien de cómo le hacemos para a partir de que algo nos ocurra, cómo lo atendemos rápidamente. Porque va a ocurrir, ¿ok? Si nosotros no ayudamos a los usuarios a educarlos y les damos las herramientas que les permitan hacer su trabajo de manera transparente, porque tampoco esperemos que el usuario sea el experto en tecnología, no, con que tenga prácticas mínimas necesarias de higiene digital y otras recomendaciones más, con eso puede ser suficiente si la tecnología nos ayuda a apalancar dicho tema, ¿no? Pero porque si no lo hacemos nosotros, el usuario va a encontrar el camino. A mí hay otro tema que se me viene a la mente con esta situación. Sí, recordarás lo que pasaba hace algunos años con el famoso tema del Wi-Fi, ¿no? Y cuando llegó la explosión de los dispositivos móviles y las redes sociales. Había muchas empresas y mucha gente que decía, por supuesto que no voy a habilitar el Wi-Fi a todos los usuarios. Por supuesto que no voy a permitir el uso de las redes sociales. Y entonces esa postura restrictiva tenía un efecto contrario en el usuario, que buscaba la manera de colgarse al Wi-Fi, de conseguir un access point en cualquier tienda y de buscar la manera de conectarse a la red social exponiendo a la empresa. Hoy no tenemos, o sea, hoy la realidad es que no tenemos que venderle a nadie el beneficio que representa el trabajo remoto desde casa. Eso ya creo que todo el mundo lo da como un given, ¿okay? Como un tema de facto, ¿okay? Sí, más bien lo que hay que hacer es ayudarlos a empoderarlos para que sigan haciendo esto de manera fácil, ¿okay? Sin que lo vean como un tema que los inhibe, ¿no? Y la dinámica de operación y seguridad digital no volverá a ser igual. Hoy más que nunca se habla de los servicios administrativos de seguridad como algo que se requiere de manera urgente, porque ahora tenemos además de las sucursales de la empresa, pues tenemos decenas, cientos o miles de sucursales reflejadas en los usuarios trabajando desde casa. ¿Cómo le hacemos para poder tener el ancho de banda y la escalabilidad que los distintos casos que se van a presentar en la vida cotidiana nos van a demandar? Sí, es un tema interesantísimo. De hecho, si me permite, estaba yo tomando mis propias notas al respecto de estos mensajes que nos compartes. Bueno, la sesión está grabada, amigo, la vas a tener ahí como referencia. Oye, pero me quedo mucho... Dime. No, es que te digo, y hay una disculpa para quien nos escucha, yo hablo mucho, pero pues, si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Encantado siempre tenerte aquí, amigo. Qué gustazo. Oye, me quedaba con esta idea de la dinámica no volverá a ser igual, ¿no? Esto nos está obligando a cambiar paradigmas, a tener nuevos retos que en algún momento pueden parecer muy complicados, ¿no? Lo tenemos que cambiar en la manera de pensar, en ser más resilientes, en ser más objetivos, ser más atentos, que el usuario tenga mayor visibilidad de su operación y más responsabilidad sobre su operación. En fin, una gran serie de cosas. Pero además de los procesos y el tema de las personas que tenemos que estar trabajando continuamente, ¿qué papel va a estar jugando la tecnología en esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo nos va a poder empoderar en este nuevo modelo? ¿Cómo va a poder facilitar, espero que así sea, ¿no? Esta nueva incursión en esta nueva dinámica? Sí, es también una gran pregunta, sobre todo porque, de nuevo, dependiendo de la línea de pensamiento, hay quienes satanizan a la tecnología, quienes hablan de que no todo es tecnología y de que no todo se resuelve en base a ello. Y por supuesto que así es. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que lo que menos tenemos es tiempo
para educar al usuario. Hay que hacerlo, por supuesto, y hay que encontrar los mecanismos. Lo que tampoco tenemos mucho tiempo es de establecer los procesos, madurarlos como quisiéramos, antes de tener que enfrentar la situación. Entonces, por supuesto que en un esquema holístico tenemos que hablar de tecnología, procesos y gente para poder enfrentar esta dinámica, por supuesto. Pero la tecnología efectivamente puede ser un gran habilitador a que este enfoque integral sea una realidad, en la medida en la que nos podamos focalizar en temas bien específicos, el usuario y su identidad, ¿ok? La conectividad, ¿ok? Y la seguridad en activos críticos, como mencionaba. ¿Okay? Sí, o sea, las campañas de educación y de higiene digital hay que reforzarlas. Muchos, de nuevo, no se trata aquí de generar estrés, pero esperen que el ente regulador empiece a ser mucho más enfático en el tema. La misma dinámica del negocio va a obligar también a meterle mucho foco al tema. Los procesos, el asegurar que todo esto se dé en armonía con la forma en la que la operación trabaja y opera, por supuesto que también lo es, pero es la tecnología la que permite que esto sea real, ¿okay? En tiempos cortos. ¿Okay? Entonces es el gran habilitador para esta nueva transformación y para este escenario que estamos viviendo. Excelente. Oye, y en ese sentido, y entrando un poquito en materia, ya que estamos hablando de la tecnología, entiendo que Cisco tiene una propuesta muy puntual ante esta situación, ¿no? De cara a estos retos de los que hemos venido hablando, del teletrabajo, no solo en temas de comunicación, sino puntualmente en seguridad, que será una de las asignaturas más importantes en las próximas semanas y meses. Hace unos días me platicabas ahí un poquito en esas charlas que de pronto tenemos sobre una analogía que tenía que ver con un castillo y la protección al respecto. Cuéntame un poquito, ¿no? Si nos puedas compartir esto con toda la gente que nos acompaña. ¿Qué va de esta propuesta de Cisco? Claro, sí, me encanta. Pues bueno, la analogía parte de esta premisa, ¿no? Que tenemos que blindar y proteger nuestros recursos más críticos. Sin embargo, antes de entrar a la analogía, tengo que reforzar también aquí lo siguiente. El perímetro, como usualmente lo teníamos concebido, como ese elemento que nos separaba del mundo exterior, cada vez es más difuso. Cada vez es más difuso, por lo que mencionaba hace rato, ¿no? Hoy tenemos una gran cantidad de usuarios utilizando distintos dispositivos móviles, conectándose desde cualquier parte, en cualquier momento, y apalancándose mucho de servicios provistos desde la nube, ¿ok? Entonces, esto más el IoT, etcétera, pues viene a replantear esa definición de perímetro. Entonces, hoy el perímetro, más que ser una separación de algo interno respecto a algo externo, en realidad es una decisión de acceso, si nos ponemos un poquito filosóficos. Porque el usuario decide en qué momento quiere conectarse, desde qué dispositivo y en dónde. O sea, puede estar en cualquier parte. Entonces, eso nos viene a cambiar, ¿no? Sin embargo, o sea, sí creo que es importante la acotación, pues para efectos ahí educativos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, hablando de una analogía de cómo podríamos pensar en habilitar y en ayudar a ese usuario que ahora está trabajando desde su casa, antes pensemos en que ahora el castillo o ahora los recursos críticos están en el usuario trabajando desde casa, ¿ok? Y entonces en este castillo tenemos puertas, tenemos una puerta muy grande que nos conecta hacia el exterior, tenemos ventanas, bardas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos que considerar es una primer línea de defensa, ¿ok? Una primer línea de defensa, un halo de protección para que si el problema llega desde el cielo, aunque suene muy mitológico,
¿ok? O llega desde una barda, desde una montaña, desde cualquier parte, tengamos algún elemento que nos blinda, ¿ok? De manera transparente. Y hoy, afortunadamente, la tecnología ha evolucionado a un punto en el que, en que es factible esto, ¿ok? Y no necesariamente tener las cosas desplegadas hacia el interior. Es importante eso sí, pero sí es importante tener esta primera línea de defensa que blinde todo lo demás. Y eso lo podemos hacer muy bien si empezamos a montar controles de seguridad en el famoso servicio de DNS. ¿Okay? Cuando un usuario se conecta a Internet para cualquier cosa, o tiene que salir, o llega algo, hace uso de un servicio que se conoce como DNS, en el que hoy hay una serie de funcionalidades, ¿ok? Proxy, control de código malicioso, control de sitios que pueden exponer la seguridad, etcétera, que se pueden habilitar sin que el usuario haga nada. Y eso es una maravilla. ¿Okay? Y eso es justamente algo que nosotros proponemos con una tecnología que llamamos Umbrella. No implica instalar nada, es simplemente habilitar ese servicio. ¿Okay? Ahora bien, pensando, ahora sí, en el perímetro, porque la puerta ya está y habrá quien haga uso de ella, o sea, la puerta esta principal, ahí podríamos pensar en seguridad perimetral como la que conocemos de manera tradicional, en el formato de un UTM, ¿okay? O de un Next Generation Firewall, ¿okay? Que nos dé la posibilidad de blindar de manera robusta eso, ¿no? Con una cerradura grande, con inteligencia para que lo que pase o sale por ahí sea revisado y se valide que no está comprometiéndose la seguridad. Y eso nosotros lo proponemos a través de Meraki MX y de los Firepower Serie 1000, que son tecnología exprofeso diseñadas para poder blindar ese perímetro de nuevo, cuando las cosas pasan y tienen que salir por acá. Sin embargo, de nuevo, Umbrella, independientemente de lo que tenga el cliente, independientemente es decir, de lo que tenga a nivel perímetro, ya tiene ese esquema de protección que da cierta flexibilidad y cierto espacio de tiempo para poder establecer otros controles complementarios. Ahora, pensando ya hacia el interior de la organización, ¿tenías una pregunta, perdón? No, adelante, adelante. Hablando ya hacia el interior, ¿qué pasa? O sea, bueno, estamos blindando lo que sale, lo que entra, conexiones a lo mejor hacia sitios que no teníamos presentes. Hoy ocurre mucho, por ejemplo, que cuando habilitamos este servicio, el primero que comentaba, es sorprendente para los usuarios darse cuenta que tienen conexiones hacia Corea del Norte, hacia Irán, hacia Rusia y hacia China. Perdón que está tan explícito con hablar de esos países, pero son países en los cuales la actividad cibercriminal es extremadamente alta. ¿Okay? Y entonces muchos usuarios sin darse cuenta hoy ya están siendo utilizados, controlados de manera remota para derivar eso en un ataque de negación de servicio, para posteriormente a lo mejor activar una campaña o una ojiva de ransomware, o sea, de secuestro digital, entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante montar esto, es la visibilidad que requerimos de manera fuerte. Es la prueba del COVID que necesitamos hacer todo el tiempo, ¿ok? Ahora, hacia el interior, necesitamos también blindar, porque ¿qué pasa si ya tenemos un caballo de Troya? Perdón, qué bueno que ahí me ayudaste con el slide, pero ¿qué pasa con la comunicación? Cuando algo sale del perímetro hacia el mundo exterior, pues está expuesto a ser visto, porque el camino lo puede ver cualquiera, o sea, no es un túnel. Ahora, podemos establecer un túnel virtual, que es lo que se conoce como una red privada virtual, ¿ok? Para que todo lo que sale o entra no sea identificable, ¿ok? Para no comprometer la confidencialidad y la integridad de la información y de dichos accesos, ¿ok? Entonces, eso lo logramos con ese servicio de VPN, ¿ok? De manera muy general. Pero, ¿qué pasa si tenemos un caballo de Troya adentro? ¿Qué pasa si internamente ya tenemos los problemas y tratan ahí de infectarse? Pues eso lo podemos controlar con una tecnología que llamamos AMP. Pensemos en que ya cerramos las fronteras,
¿ok? Ya las blindamos, pero ya tenemos a un paciente infectado en el interior de nuestro entorno. Tenemos que aislarlo, tenemos que identificarlo y tenemos que asegurarnos de contenerlo y que la infección o el problema no crezca y no evolucione. Eso lo logramos precisamente con una tecnología que llamamos Advanced Malware Protection. Y ahora, otro tema fundamental es, pues, ¿qué pasa si al usuario ya lo engañaron? Al usuario ya le robaron el usuario y la contraseña, porque una vez que está dentro, nosotros validamos en función de usuario, contraseña, y creemos que la gente que está dentro es quien dice ser, y que en consecuencia, si ya pasó la puerta principal, pues podría tener acceso al servicio de nómina, al servicio de correo electrónico, a la base de datos de clientes, etcétera. Y no necesariamente ese es el caso. Tenemos que partir de una premisa en la que siempre tenemos que desconfiar y siempre verificar. ¿Ok? Es como en la industria se habla mucho ahorita de estas estrategias de zero trust, cero confianza, etcétera. Eso solamente lo logramos, eso solamente lo blindamos con mecanismos de autenticación múltiple, ¿ok? Que son justamente por su acrónimo en inglés de Multifactor Authentication. Y eso lo logramos con Duo. Con esto nos aseguramos de que en todo momento estemos validando que el usuario es quien dice ser, que lo está haciendo desde un dispositivo válido y que tiene acceso a la aplicación específica a la que pretende acceder. Entonces, de esa manera tenemos como que un esquema mucho más paranoico, pero hacerlo es muy fácil desde el punto de vista tecnológico. Y con eso nos blindamos de esos casos en los que el usuario comparte la contraseña, no se dio cuenta y ya le robaron el password, porque su password era o muy fácil de inferir, o porque lo puso en algún lugar donde no tenía que hacerlo, era el mismo para todas las aplicaciones, etcétera, etcétera. Con Multifactor Authentication, que es un servicio súper crítico, incluso si me lo permites, hoy yo le pondría una prioridad mayor a la de las VPNs, ¿de acuerdo? por lo vulnerable que es el usuario, hay que habilitarlo, hay que activarlo. ¿Okay? Y es de esta manera como lo podemos ver reflejado en esta analogía que se nos ocurrió ahí con un mezcalito. Bien, muy bien. Oye, qué inspirador. Espero que luego nos compartas también como parte del kit la marca de ese mezcal para que nos inspiremos todos en nuestras... Por Oye, supuesto. y esto, pues sin duda, la intención es que logremos esto, ¿no? Prevenir más, detectar más y sobre todo responder más rápido, hilándolo con este planteamiento que hacías del momento actuar es ahora y tenemos que ser veloces en la respuesta. Sí, en el pasado, insisto, hablábamos mucho de prevenir y de nuevo, o sea, los puristas decían es que no esperes, bueno, analogías hay muchas, ¿no? Pero no sé, si esperas actuar después de que el problema te ocurrió, va a salir más costoso. Sí, vamos, es cierto. Pero tenemos que pensar en que la seguridad, vista desde una perspectiva de control, es esto. Estamos demasiado expuestos, hay muchas vulnerabilidades, nuestras defensas pueden estar bajas, ¿ok? Y en la medida de lo posible, si nos podemos prevenir, está perfecto. Pero en algún momento, el problema se va a presentar y de nuevo, echo mano de la analogía porque está muy a flor de piel, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que no somos ya portadores de algo malicioso? Pues hay que detectarlo. Hay que hacer pruebas permanentes y en todo momento. Y a eso nos referimos con detectar. Y si ya tenemos esa situación, tenemos que implementar las contramedidas para poder responder, ¿okay? Para poder blindar esto, asumiendo que en todo momento esto va a ocurrir. Entonces, nuestro plan tiene que considerar estas tres fases. Así, nuestro plan de continuidad, nuestro plan de vida, ¿okay? Digital. Y evidentemente, para que esto sea efectivo, pues tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que haber, y eso lo logramos si hay interoperabilidad entre las distintas tecnologías que aquí mencionaba, porque si cada tecnología no se habla entre sí, termina siendo extremadamente costoso en términos de costo de pertenencia, en términos de administración y en términos de eficiencia.
muy ineficiente si no hay una correlación y una interoperabilidad en estas plataformas. ¿Okay? Y por supuesto, una gran medida y que algo que ayuda a poder hacer esto mucho más asequible y eficiente, pues son los famosos servicios administrados de ciberseguridad. Perfecto, sí, vamos a hablar ahorita brevemente al respecto, pero en esta visión de dar celeridad, de conocer, para prevenir, detectar y responder, entiendo que Cisco también está lanzando, desde hace varias semanas ha venido lanzando, una serie de propuestas de pruebas de concepto, de servicios gratuitos, de paquetes de soluciones orientados precisamente para que las organizaciones y el usuario en casa esté más prevenido. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto, Gil? Sí, con todo gusto. Pues bueno, a partir de que surgió esta situación, nosotros a nivel mundial y por supuesto para México, habilitamos el acceso a nuestras plataformas por un periodo prolongado. ¿Ok? Por ejemplo, para Umbrella, que como comentaba, es este halo de seguridad que representa la primera línea de defensa. El uso está abierto. ¿Okay? Gratuito por un periodo que, bueno, hasta ahorita termina, está especificado que termine para el 1 de julio, pero es posible extenderlo. Bien. Y esto, de nuevo, cuenta, habilitarlo toma minutos, no exagero, toma minutos y le viene a ayudar a las organizaciones, a los usuarios remotos de manera bárbara. AMP, que como comentaba, es la solución que trabaja hacia el interior para validar que no tengamos ahí tráfico lateral o algún intruso ya presente o algún usuario infectado que lleve a derivar en algo más fuerte. Pues bueno, es algo que también está abierto ahorita su uso, ilimitado por un periodo específico, pero los invito a que nos contacten a través de ustedes para mayor información. Y Duo, que es esta aplicación de Multifactor Authentication, que trabaja y habilitarlo también es muy sencillo, disponible prácticamente para todos los sistemas operativos, para todos los teléfonos, para todas las marcas, vamos, y es fácil de implementación. Y tenemos también, pues bueno, promociones específicas con descuentos extremadamente agresivos para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues invito a que hagan uso de esto porque hoy, a partir de que liberamos estos servicios, podría decirte que tuvimos un incremento en el tema de no menos del 150%. Wow. Es decir, del uso solamente en México. Sí, bárbaro. O sea, hay muchas empresas, miles de usuarios que hoy están aprovechando esta flexibilidad para poder, para que en el momento correcto, que su organización se los permita, pueda hacer ya de esta plataforma pues algo permanente hacia adelante, ¿no? Perfecto, pues sí, nosotros encantados y eso es algo que hemos venido acercando a sus clientes y a conocidos, amigos, este tipo de soluciones. También quisiera aprovechar para mencionar Nordstern desde el principio de esta contingencia ha venido lanzando una serie de servicios de carácter gratuito para atender y apoyar a las organizaciones en esta transición rápida que han tenido que hacer, pero también para darle continuidad a la operación y en esta nueva normalidad seguirles apoyando. Estos son temas de soporte y gestión a VPNs, servicios gratuitos de análisis de vulnerabilidades para entender cuál es el nuevo panorama de riesgos que están teniendo sus organizaciones de usuarios, servicios de correlación de eventos también carácter gratuitos para sincronizar y orquestar mejor la seguridad de sus organizaciones, sobre todo considerando que hoy día los equipos de TI están en casa y no necesariamente hay tantos ojos supervisando la seguridad de la infraestructura y de los usuarios, y también servicios gratuitos de monitoreo avanzado para ayudar y apoyar la continuidad de las operaciones de las organizaciones. A estos me gustaría agregar y mencionar, estamos justamente por lanzar una oferta muy importante de ciberseguridad para el mercado residencial, para que las casas, para que los usuarios de casa, niños, la familia en general y por supuesto la gente que está trabajando en casa tenga una mayor seguridad. Este es el servicio de Take Care. Los invitamos a que conozcan más sobre él. Y sin duda también un servicio de Incident Response que estamos lanzando en conjunto con muchas de las herramientas que ha venido comentando Gilberto a lo largo de la presentación para aquellas organizaciones que tienen este despliegue tan grande de usuarios y que la dificultad de administrarlos incrementa. Este servicio administrado
de incident response y de atención a usuarios en casa seguramente será algo muy interesante para sus organizaciones. En cualquier caso, aquí están todos nuestros enlaces de referencia, redes sociales, nuestro sitio web, correo electrónico y por supuesto también están a disposición nuestros teléfonos para que puedan ustedes acercarse más, todas las personas que nos acompañan y que estarán escuchando este mensaje en los próximos días y semanas, acercarse a estas soluciones conjuntas de Cisco y de Northern. Pues bueno, Gil, ¿te parece si podamos un pequeño espacio para algunas preguntas? Entiendo y me comentaban por aquí que la mayoría de las preguntas han estado siendo respondidas en línea. Está muy activo ahí el equipo de BAC, al que le agradecemos mucho todo el apoyo que nos ha dado para tener esta sesión. Por aquí simplemente me llega una asociada a lo que veníamos platicando. Sin duda el robo de identidad es uno de los principales elementos que está afectando desde hace varios años a la población y como bien decías, se ha disparado por esta contingencia. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tema del robo de identidad? Algunas ideas, algunas sugerencias, porque se puede volver una situación verdaderamente dramática a nivel empresarial, pero también a nivel personal, ¿no? Este tema de pronto que una persona resulta que tiene una deuda grande, una marca negativa en el buró de crédito, o también pues ha sido sustraído dinero de su cuenta de manera no autorizada por este fenómeno de phishing acompañado de robo de identidad. ¿Qué nos puedes platicar ante la pregunta que nos hacen sobre el tema? Sí, muy buen punto. Pues bueno, ahí el término, la recomendación principal es, como mencionaba, incorporar algunos temas de higiene digital, ¿no? Higiene digital que tiene que ver ya más bien con las recomendaciones de cara al usuario, en el que el usuario nunca debe compartir, pues ahí está, fíjate, compartir contraseña. No estábamos preparados, pero ahí está, ¿no? Nunca compartir contraseñas e información confidencial con terceros. Partir de la premisa de que si es demasiado bueno para ser cierto, es seguramente un engaño. Eso es una realidad. O sea, hoy buscan engañarnos y lo están haciendo de manera muy efectiva. Y de nuevo, tengamos presente que no solamente es comprometer en nuestra computadora, es eventualmente dar el brinco para poder llegar a la computadora de nuestros hijos. Pero estamos también hablando de nuestro patrimonio y por supuesto de lo que más queremos, que es nuestra familia. Los problemas, no lo mencioné, pero en una charla que tuvimos recientemente en conjunto con nuestros amigos de la Guardia Nacional, la Policía Cibernética, el incremento en casos de pedofilia ha sido bárbaro. Ese es otro tema, ¿no? Pero es un tema muy fuerte. Y entonces a veces no nos damos cuenta que cuando una computadora la dejamos de proteger, esa computadora que utilizamos para juegos, en la que el usuario decidió instalarle un antivirus gratuito, ¿ok? Y esa aplicación que mejora el desempeño, y esa aplicación que genera videos muy creativos, etcétera, y que no tiene nada de protección, muchas veces esas computadoras son las que están protegidas, y son las que se conocen como bots, y son las que sin darse cuenta terminan contaminando a otras más, o convirtiéndose en servidores de pornografía infantil, que lleva a un problema todavía mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces, no me metí tanto a eso porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero ese es un tema bien delicado. Entonces, por eso cuidar la identidad, o sea, es fundamental. Y eso solamente lo vamos a hacer blindando al usuario con recomendaciones, asegurándonos siempre de poder tener actualizados nuestros sistemas operativos y aplicaciones a la última versión, que sea esto de manera automática, incorporar contraseñas robustas y diferentes para cada sitio y aplicación. Los passwords managers ayudan muchísimo, pero insisto, la mejor manera hoy día de poder enfrentar esta situación es con la autenticación de múltiple factor, ¿ok? Es una súper herramienta para poder reducir en gran medida esta situación, ¿ok? Excelente. Excelente, Gil. Oye, y muchas gracias por esta pregunta. Y también viene una pregunta aquí que nos envían, que nos puede ayudar a cerrar este espacio y a redondear. Nos hablan de cuáles sean tus recomendaciones para un CISO o para un responsable de seguridad o en general para la organización como los pilares o los puntos fundamentales
para su estrategia de cara a esto que viene. A manera de reminder y de cierre, ¿cuáles son esos 3 puntos en los que debería de enfocarse en primera instancia aquel que busca dar un mayor nivel de seguridad a su organización y a sus usuarios en esta nueva normalidad? Sí, muy buen punto. Resiliencia. Es un tema que todo el mundo entiende actualmente y en el contexto tecnológico y digital es súper aplicable. Prevenir, detectar y responder. Saber aprovechar de nueva cuenta, en el buen sentido de la palabra, todo esto todas estas enseñanzas que nos está dejando esta situación para no quedarnos solamente en un enfoque como es normalmente el preventivo y que es de nueva cuenta un estado aspiracional. Los problemas van a ocurrir y preferible estar preparados para poder enfrentarlos en el menor tiempo posible. Y eso es resiliencia. Si tenemos la humildad y nos abrimos a la posibilidad de reinventarnos, que lo tenemos que hacer todos, eso abre un abanico de opciones, donde por supuesto los servicios administrados de seguridad van a tomar mucha fuerza. ¿Okay? Segundo, la nube es el gran catalizador para poder hacer de esto viable. ¿Okay? Para poder incluso democratizar la adopción de la tecnología. Hoy ya no lo podemos pensar esto meramente en algo perimetral, porque uno, no es suficiente, dos, es cada vez más complejo el llegar a las premisas del usuario o del corporativo con un nuevo gadget, implementarlo y todo lo demás. Cada vez va a ser más complejo todo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera virtual y lo hacemos efectivo? Apalancándonos desde la nube. Esto no se resuelve con un Next Generation Firewall, ni con un UTM, ni con una solución mágica, o sea, perimetral. Esto solamente se resuelve apalancándonos de las nuevas funcionalidades que la nube ofrece. ¿Ok? Entonces esa sería la segunda recomendación. Y la tercera, no menos importante, trabajar en este famoso tema que comento de higiene digital. Que más allá, o sea, de las múltiples recomendaciones que se pueden recopilar, como mencionaba, es importante que esta estrategia o esta iniciativa venga acompañada de mensajes que conecten al usuario. O sea, no pueden venir acompañado de acrónimos y de términos complejos. Tenemos que al usuario incentivarlo, motivarlo a poder adoptarlas. Si le decimos que el mundo se va a acabar, que van a llegar los hackers y lo van a atacar y lo demás, eso no conecta. Tenemos más bien que llevarlo a escenarios prácticos, casos de uso que el usuario vive y, ¿por qué no, como lo decía, hacer corresponsable al usuario de sus acciones, no solamente en beneficio de la empresa, sino de la protección de sus seres queridos en ese entorno familiar, donde por supuesto que la organización está abierta a habilitarlo, a darles las herramientas, pero se necesita esa corresponsabilidad para que sea un trabajo en equipo. Claro, muy bien, Gil. Hombre, pues muchísimas gracias por estas respuestas. Veo que hay algunas preguntas adicionales. Estamos ya un poquito sobre el tiempo. Nos comprometemos con mucho gusto y agradeciendo estas preguntas a responderlas offline, ¿no? Con cada uno de ustedes. Me gustaría también, además de agradecer en unos momentos más esta presentación y esta participación de Gil, quiero agradecer al equipo de ENSIT en Colombia, a Mónica Giraldo, a Juan Tobón, que nos están acompañando junto con su equipo, y también a sus clientes. Gracias por acompañarnos a este gran partner que tenemos en Colombia. Y también, como lo hemos venido comentando en algunos webinars, comentarles que ahora que estamos abriendo operaciones de Northern en España, Northern Europa, nos está acompañando por aquí Roberto Felipe, responsable de las operaciones de Northern actualmente en España. Él está en Madrid. Roberto, no sé si nos escuchas por ahí, y si nos puedas dar un poquito tu percepción y tus puntos de vista sobre estos temas que hemos platicado y sobre la visión que están teniendo allá, ahora que ustedes ya están saliendo de este encierro, de esta cuarentena, y ya están retomando las operaciones en esta nueva normalidad. ¿Nos escuchas, Roberto? Me parece que yo tengo que abrir el micrófono, un momentito. Sí, por favor.
No encuentro a Roberto. Es Roberto Felipe, ¿verdad? Es correcto. Ahí está don Robert. A ver, un momento, por favor. Perdón, aquí el... Bueno, de nuevo irles comentando, recordando, esta sesión está grabada. Si en algún momento por alguna razón no pudieron incorporarse a ella desde un principio, no hay ningún problema. En breve les haremos llegar la liga a través del landing page en donde está la grabación para que puedan ir revisando cada uno de estos temas, los temas que hemos venido trabajando el día de hoy y que hemos compartido de manera muy rica con Gilberto, director de ventas de Cisco en la área de ciberseguridad en México, y han sido el tema de la importancia de actuar rápidamente ante esta contingencia y ante esta nueva normalidad. El tema del teletrabajo, cómo está hoy día modelando de nuevo de una nueva forma esta de realidad, y cómo la tecnología ha venido incursionando y cómo será un nuevo factor de mucha mayor relevancia en esta nueva visión que tenemos. Ya por aquí está Roberto. Roberto, bienvenido. No sé si nos quieres compartir un poco tu experiencia y cómo estamos viendo allá en España esta nueva normalidad. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Gilberto. Me da mucho gusto saludarte y también muchas gracias por en su momento haberme contactado con Timo, que es un estupendo compañero, ¿no? de Cisco aquí en España. Bueno, sí, yo con la experiencia que estamos teniendo en España con las empresas y en esta época post-COVID de crisis y teletrabajo implantado, donde piden ajustar los presupuestos de IT utilizando los recursos de seguridad a la par que al comentar lo que requiere la empresa hacia la industria 4.0 a través de la transformación digital, computación en la nube, Internet de las cosas, robots y automatizaciones, Big Data. Bueno, es una dicotomía, ¿no? Entonces, las empresas están pidiendo ir hacia un modelo de Lean Security, ¿no? Analizar bien los procesos internos, un buen mapeo de los activos y saber bien cómo los riesgos pueden afectar la operación para enfocarse en los procesos críticos del negocio, y en lo relativo de seguridad enfocarse en lo importante, ¿no? La gestión de accesos y password que estáis comentando, sobre todo por el tema de la hibridación hacia la nube, que esto está trayendo muy de cabeza a muchas empresas, enfocarse en la protección del endpoint, ¿no? El EDR, el correo electrónico, que entra en mucho phishing, y la navegación por Internet, vigilando, pues, bueno, que las comunicaciones sigan siendo rápidas y segura, ¿no? Y estoy de acuerdo con Gilberto y contigo, Raúl, que hay que dar una palanca de la tecnología, dando pues todo muy industrializado para ser competitivo económicamente. Y bueno, pues eso al final están muchas empresas pues pensando en una técnica externa, un SOC externo, pues muy industrializado, para evitar tener recursos internos de ciberespecialistas que muchas veces son caros y se subutilizan, ¿no? Recargando costes operativos, ¿no? Es un poco, resumen un poco de cómo se está viviendo con mi contacto con las empresas españolas. La crisis económica, bueno, pues está dando fuerte, y el teletrabajo, como ha dicho bien Gilberto, ha venido para quedarse, con lo cual hay que seguir aumentando servicios. Muy bien, Roberto. Oye, pues no cabe duda que esta situación global en términos de salud también se está manifestando como una coincidencia en las necesidades y en lo que estamos viviendo en todo el mundo. Mil gracias por compartirnos esto, Robert, y pues como lo veníamos diciendo en un principio, esto es una charla entre amigos. Gracias, amigo, por conectarte desde Madrid. Que tengas una muy buena tarde y buena noche. Y bueno, pues Gilberto, pues como siempre, agradecerte por tu enorme generosidad, por tu amabilidad al compartir tu tiempo y compartir todo este conocimiento y este contenido con nosotros. Espero que pronto podamos tener otra sesión de esta naturaleza. Amigo, en verdad un gusto, y espero que pues que todo continúe muy bien. No sé si quieras darnos algún mensaje final para ir cerrando nuestra sesión. No, igualmente agradecer, es un placer. Ojalá tengamos pronto la oportunidad de tener quizá otra sesión de este tipo para andar más en alguno de estos temas.
Pues Roberto, yo espero por ahí que nos mandes una dotación de estrellas de Galicia. Que por aquí tenemos sequía, tenemos crisis en el tema y una estrella de Galicia siempre se aprecia. Y bueno, igual deseamos a Gilberto. ustedes, deseamos a todos que estén muy bien, de salud, al igual que su familia. Por favor, cuídense mucho y les mando un abrazo virtual. Mil gracias, Gil. Un abrazote hasta casa y a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Mil gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho en casa y esperamos vernos muy pronto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, gracias.